Bien, ya empezó la grabación. Aquí nos habíamos quedado en que tenía que haber una acción intersectorial. El Ministerio de Salud tiene que ver, digamos, las responsabilidades sobre el medio ambiente, tiene que haber presupuesto, y el Ministerio de Salud no está solo. Tiene que coordinar con el Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente, Transporte, Vivienda, entre otros ministerios. Por eso se llama acción intersectorial, sector salud con los otros ministerios. Para las 4P, políticas, programas, proyectos, planes. Políticas, programas, proyectos y planes de salud ambiental. Esa es la acción intersectorial. ¿Liderado por quién? Por el Ministerio de Salud, sector salud. Entonces habíamos dicho que también organismos de cooperación internacional en el extranjero, COICA, por ejemplo. COICA es una agencia de Corea del Sur, que es un país, pues no Corea del Norte comunista, Corea del Sur es democrático, y así como Corea del Sur, a través de la Agencia Internacional COICA, otros países apoyan el trabajo de los proyectos en los diferentes actores, apoyan para mejorar el medio ambiental en muchos países en vía de desarrollo. Miren ustedes, hay una serie de proyectos a nivel del gobierno, y aquí está el sector agricultura, el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Salud, Ministerio de Transporte, Vivienda, entre otros. Todos ellos tienen que enviar planes, programas, proyectos, ¿no es cierto? Los 4P, recuerdan las 4P: políticas, programas, proyectos y planes. Entonces, todos ellos tienen que enviar proyectos de acuerdo a la política, a los planes. Hay análisis de vigilancia y control de factores adversos para la salud humana. Tenemos que ver la salud de la población para que exista un desarrollo humano sostenible en la población. Y hay programas de comunicación y de participación de la comunidad, ¿no es cierto? La comunidad tiene que participar. Para el cumplimiento de los objetivos de los programas de salud ambiental, tenemos que invitar a la comunidad, a la sociedad civil organizada, a los vecinos, porque la comunidad, que son las personas que a veces sufren por el medio ambiente, deben conocer los riesgos a los cuales están expuestas, conocer también la comunidad los deberes y sus derechos. Hay programas educativos, miren acá una charla para mejorar el medio ambiente. Programas educativos y sensibilización a los grupos de la comunidad, charlas en las escuelas, en las organizaciones del sector privado, en las universidades, a muchos alumnos como ustedes, ¿no? De la Facultad de Medicina, importante programa de educación y sensibilización, también a los empleados del gobierno y a sus autoridades. Hay que sensibilizarlos, capacitar en medio ambiente. Miren ustedes un ejemplo, ¿no? Por el año 2000 de la OPS, miren. Miren un ejemplo de una comunidad cómo ayudó en el medio ambiente. En una comunidad local de Chile, en Conchalí. Conchalí es una zona pobre de Santiago de Chile. Los trabajadores de la posta, de los centros de salud, desarrollaron un programa comunitario para mejorar la salud ambiental a nivel de ese distrito. Primero se les solicitó a la comunidad, los trabajadores de salud, se les solicitó a los vecinos, a la comunidad de ese distrito, que ellos identificaran lo que ellos consideraban su principal problema de la salud ambiental. Luego, los líderes de 8 comunidades locales que se unieron, sus mismas autoridades, los vecinos y los trabajadores de salud, todos juntos colaboraron para hacer una lista de los temas prioritarios y un calendario para resolver esos problemas sobre el medio ambiente. Ya les he hablado los problemas de acuerdo al abecedario de la A, que es el agua, hasta la Z, la zoonosis, ¿no? En la clase del martes. Durante el primer año de funcionamiento se reorganizó el sistema local de transportes. Durante el segundo año se inauguró una comisaría de policía y se fundaron organizaciones para los jóvenes y para el sexo femenino, las mujeres. Antes de terminar el quinto año del programa se había instalado el suministro de agua potable a las viviendas. La lección más importante para aprender es que la participación de la comunidad en la identificación y categorización de los problemas principales de la salud ambiental incita a que sus autoridades, sus trabajadores, todos juntos, un trabajo de equipo, todos juntos trabajen para evitar problemas del medio ambiente. Miren, de la vía real, fue un premio de la OPS, ¿no? A ese distrito Conchalí de Chile.
Hay estrategias de participación comunitaria que son promovidas y apoyadas por la Organización Panamericana de Salud, ¿no? En países de Centroamérica, Nicaragua, Honduras y América del Sur, ¿no? Y se trabajan con los municipios saludables y con las escuelas saludables, ¿no? Universidades saludables también tiene que haber. Pero ¿qué podemos decir de los niños y la salud ambiental? Siempre pensamos en los adultos. Los niños son los más afectados cuando hay un deterioro del medio ambiente. Cuando el medio ambiente se torna hostil, el que más se afecta son estos grupos sectarios que son niños, porque los niños no tienen capacidad de decisión. Ellos no pueden modificar su condición, ellos no toman decisiones. Están en el ambiente que los adultos le están ofreciendo. Los niños tienen un organismo que está creciendo y por lo tanto son más vulnerables a los daños de los efectos adversos. Como son niños, medio metro, 1 metro, están más cerca del suelo, ¿no? La vía de exposición de los niños a la sustancia tónica son múltiples. Y además los niños que están en crecimiento, más rápido de envenenamiento porque tienen índices metabólicos altos porque están en pleno crecimiento que los adultos. Los niños respiran más aire y los daños que sufren el organismo de un niño por un medio ambiente deteriorado, muchas veces irreversible, irreparable. Vamos a ver la vulnerabilidad de los niños frente al medio ambiente y ustedes van a ver si es sí o no. ¿Ambiente ofrecido por los adultos? Sí. ¿Está bien? Los ambientes, los adultos ofrecen un medio ambiente, los adultos deterioran el medio ambiente y eso pues perjudica a los niños, ¿no? Sí. Capacidad de decisión, los niños no tienen capacidad de decisión. ¿Los niños tienen un organismo irreparable? ¿Los niños? Sí. ¿Organismo que está en crecimiento y por lo tanto son más vulnerables al medio ambiente deteriorado? Sí. Todo es sí casi. ¿Los niños son pequeños y por lo tanto por estatura están más cerca al suelo? Sí. ¿Los niños modifican las condiciones? No, porque no toman decisiones. ¿Respiran más aire porque están en crecimiento? Sí. ¿Vía de exposición a sustancias tónicas múltiples porque sus índices metabólicos más altos que el adulto? Sí. Entonces, miren ustedes, de 8 características hay 6 que la respuesta es positiva, ¿no? Lábil al deterioro del medio ambiente, ¿no? Los niños. Vulnerabilidad de los niños frente al medio ambiente. El financiamiento es que hay interés por parte de los organismos de financiar y hay cooperación internacional en apoyar el desarrollo y realización de proyectos y programas de salud ambiental en los países. Lo que pasa es que los países muchas veces no aceptamos ese apoyo, no le damos importancia a la mejora del medio ambiente. Hagamos una charla, una ONG, una charla de medio ambiente, nadie va. Van a un estadio, unas charlas así, de una música así, para jóvenes, una música rock, se llena el estadio. Entonces, vean ustedes, pues hay cooperación, pero depende del interés de los pueblos. Los gobiernos deben realizar gestiones para la consecución de recursos. Hay que formular proyectos y políticas, planes, programas y proyectos, los 4P. El Banco Mundial, el BIC, Banco Interamericano de Desarrollo, el BIC, organismos de cooperación como la FAO, del medio ambiente, la OPS y la OMS, dan asistencia técnica a diferentes países para fortalecer, capacitarlos, ¿no? Sobre la patología del medio ambiente. ¿Qué podemos concluir? Varias conclusiones para terminar esta charla y empezar cambio climático y el impacto en la salud. Primera conclusión, muchas muertes se pueden evitar y muchas enfermedades se pueden prevenir si se evalúa y minimizan los efectos negativos que sobre la salud humana tiene la ejecución de proyectos propios de desarrollo económico. Aunque las acciones en salud ambiental están directamente relacionadas con las políticas públicas que están dirigidas a proteger y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones que están más desfavorecidas, sin duda alguna el mayor trabajo en salud ambiental va a contribuir al logro de la justicia social y al desarrollo sostenible de la comunidad. Debe estar escrita pues en la política pública. La no aplicación de las medidas de control para la protección de la salud humana pueden conducir a un deterioro mayor del ecosistema y a un desarrollo económico insostenible, mire, en el largo plazo, pero va a llegar, ¿no? Si no aplicamos medidas de control para la salud humana. Muchos problemas de la salud humana se relacionan con el medio ambiente
y están directamente relacionadas con la pobreza y la falta de educación. Quiere decir que la pobreza y la falta de educación en muchas poblaciones del mundo, pues, se relacionan con el medio ambiente que se ponga más hostil, ¿no? En la segunda clase vamos a ver en detalle esto. Los peligros químicos presentes en el medio ambiente pueden causar efectos inmediatos y perjudiciales para la salud y pueden contribuir a problemas crónicos a largo plazo, ¿no? El impacto de los riesgos para la salud es difícil de establecer en los países pobres, donde las amenazas como la contaminación por deficiencia de saneamiento básico, la falta en esos países de agua limpia, de una mejor vivienda o de alimentos, ¿no?, ha sido superada, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo en los países pues ya desarrollados, Estados Unidos, Europa, Alemania, por ejemplo, hay mejor saneamiento básico, no falta el agua limpia, no falta vivienda y alimentos, eso ha sido superado, ¿no? No sucede en países pues, en vía de desarrollo como el Perú, Ecuador, Nicaragua. En el mundo desarrollado, la tendencia en el uso de plaguicidas se orienta hacia la utilización de plaguicidas nuevos, más selectivos y que sean menos tóxicos para el ser humano. Los riesgos derivados de la industrialización lo podemos resumir en qué pasa cuando hay muchas industrias, cada vez hay más fábricas, herida física causada por accidentes por las industrias, envenenamiento químico agudo en el lugar o en el entorno más próximo o exposición a largo plazo de elementos químicos que van a contaminar el medio ambiente. Y si no hay una política de higiene y seguridad industrial que sucede en la vida real, peor todavía. Y si no hay fiscalización de los municipios, empeora más. Aunque los avances científicos han permitido prevenir y tratar enfermedades que en otras épocas causaban gran mortalidad, como la viruela, la difteria, la tos convulsiva, dada la estrecha relación existente entre el ambiente y la salud, los beneficios logrados en el campo clínico se pueden ampliar considerablemente si se complementan estrategias para atender mejor y proteger el medio ambiente. Entonces está demostrado que es importante para proteger el medio ambiente mejores estrategias. ¿Preguntas? ¿Está claro? Entonces veremos ahora cómo el medio ambiente impacta en la salud, qué enfermedades puede ocasionar y cuáles son sus razones. Cambio climático y salud es la última charla de hoy día. ¿Se ve, no? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, doctor, sí se ve. Fíjense ustedes, este es un incendio, ¿no? Arriba a la derecha. Es un incendio que puede ser por una ola de calor, se incendió, o puede ser accidental porque de repente estuvieron ahí en un picnic, en un almuerzo en el bosque y dejaron cigarrillos prendidos, ¿no? Miren ustedes cómo en cualquier momento invade una inundación esta casa, ¿no? Porque hay un cambio climático y obviamente aumenta el cauce del mar y del río. Miren ustedes una ola de calor, la sequía. Son unos árboles que ya no hay hojas, no va a haber frutas, no va a haber alimentos, ¿no? Y acá se está formando, miren, una tormenta, un huracán. Entonces, miren este pobre planeta, ¿no? Este pobre planeta, pues ahí está golpeado por, un ejemplo, por incendios, inundaciones, sequías, ¿no? Futuros huracanes, ¿no? Ese cambio climático efectivamente se relaciona con la salud. Datos y cifras, ¿no? El cambio climático influye en los determinantes sociales y también medioambientales de la salud. Un aire limpio, queremos agua potable, queremos alimentación en cantidad suficiente, una vivienda segura. Todo eso se puede alterar cuando se altera el medio ambiente. Se prevé que en el 2030, estamos en 2023, y el 2050 el cambio climático
causará muertes, 250.000 personas que van a morir por culpa del cambio climático cada año, 1/4 de millón. ¿Por qué van a morir? Por malnutrición, por paludismo, por diarreas y estrés calórico. Es fácil explicarse. Malnutrición porque si hay una sequía, si hay un tsunami, pues no va a haber cosechas. Paludismo porque obviamente si hay lluvia, pues y hay calor, aumenta, igual que el dengue, aumenta la reproducción de esos vectores. La diarrea porque si no hay agua segura, aumenta las infecciones intestinales. Y el estrés calórico, ¿no? Ya se ha visto que el exceso de calor en el 2022, el año pasado, hubo un interesante artículo donde se demostró que el exceso de calor contribuía a la mortalidad de los adultos mayores, ¿no? Por enfermedades cardiovasculares. Miren ustedes acá a la izquierda, las imágenes valen más que 1000 palabras, ¿no? Imaginemos, estamos con la mano sosteniendo la tierra. Aquí a la izquierda no hay problema, pues no, pero miren a la derecha. Cambio climático, el exceso de calor por un problema del efecto invernadero, miren lo que está ocasionando. La reducción de las emisiones de gases del efecto invernadero mediante mejora del transporte y la elección en materia de alimentos y uso de energía va a traducir en mejora de la salud y van a reducir la contaminación de la atmósfera, ¿no? Los gases, ¿no? Por el efecto invernadero, pues es el metano, es el CO2, ¿no es cierto? Entre otros. Esos gases aumentan si hay mucho consumo de gas, de petróleo, de gasolina. Y al aumentar, pues obviamente el efecto invernadero aumenta y ocasiona, después veremos, mucho calor. Si reducimos esos gases, se reduce el efecto invernadero y ya no va a haber una ola de calor. Pero ¿cómo vamos a reducir los gases si la chimenea de la fábrica contaminan el medio ambiente? Los carros, que mientras que en otros países hay carros modernos, acá siguen los carros chatarras, viejitos, ¿no? Con monóxido de carbono, el uso de cada vez de más carne de mamíferos que produce metano en sus excrementos. Entonces, es difícil reducir. Tendremos que tener, por ejemplo, ya no manejar carros, sino todo ir en scooter, en bicicleta, o de repente en carros eléctricos, o es otra cosa, ¿no? Entonces, no es fácil reducir las emisiones de los gases del efecto invernadero. Después veremos con dibujos. Entonces, acá tienen, miren, vean a ver, síganme, no hay que leer mucho. Este es el sol, y entonces la energía solar, ¿no? En el día, pues va a la Tierra y esa energía solar nuevamente rebota y se vuelve a la atmósfera. Pero una parte de esa energía solar se queda, es atrapada por los gases. ¿Qué gases? El CO2, el metano, el neón, por ejemplo, ¿no es cierto? Esos son gases que forman parte del efecto invernadero. Entonces, si esos gases aumentan, obviamente atrapan más la energía solar y entonces la Tierra, pues en realidad se calienta demasiado. Pregunta, ¿el efecto invernadero es patológico o es fisiológico? Respuesta, es fisiológico, es normal. Gracias al efecto invernadero, esos gases retienen el calor y la Tierra tiene una temperatura promedio de 10 grados, es frío, pero por lo menos 15 grados, ¿no? Estilo, 15 grados. Si no hubiese efecto invernadero, si los gases que hemos mencionado no atrapan un poco la energía de los rayos solares, no habría esos gases, no habría efecto invernadero, la Tierra tendría temperatura de -15, -20 grados. Si 0 grados es congelamiento, -20 grados prácticamente no existirían habitantes en la Tierra. Gracias al efecto invernadero, esos gases retienen energía calórica, ¿no? Y hacen que la mayor parte digamos, de la Tierra, los países tengan 10, 12 grados, depende si es invierno, si es verano. Pero si el efecto invernadero aumenta, los gases aumentan, retienen más calor y vienen olas de calor de 40 grados, de 50 grados, como en Europa, ¿no? Cambio climático. Entonces, el cambio climático en parte es culpa del efecto invernadero. Los gases del efecto invernadero es beneficioso para que la Tierra tenga una temperatura de 10, 15 grados promedio. Es beneficioso, pero cuando esos gases aumentan,
pues aumenta el efecto invernadero y la temperatura sube. De 15 grados sube a 30, 40, 50 grados, demasiado. Entonces, muchos gases, mucho CO2, mucho metano, mucha combustión de gases fósiles como es el petróleo, la gasolina, el gas, pues origina pues ya un aumento del efecto invernadero y de algo fisiológico se pone patológico. Entonces, el efecto invernadero porque hay exceso de gases. El CO2 es el principal gas del efecto invernadero, el principal de todos. ¿Y cómo es que aumenta el CO2 más de la cuenta? Porque los vehículos, sus motores, eliminan el CO2 a la atmósfera. Entonces, esos gases, el CO2, quedan suspendidos en la atmósfera y retienes más de la cuenta, más de lo normal, los rayos solares, y al final aumenta la oleada de calor, ¿no es cierto? Es un efecto invernadero ya patológico por culpa del CO2. Entonces, no debe haber estos carritos, pues, más carros modernos que botan menos CO2 y si se puede carros eléctricos como hay en algunos países, ¿no? Las industrias donde no hay fiscalización municipal, ¿no es cierto? Entonces también emiten gases como el CO2. Otra causa del efecto invernadero exagerado, industrias, los carros viejos, los incendios, incendios en los bosques, ha habido tremendos incendios en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, ¿no es cierto? O que les gusta por fin de año, por el año nuevo, comienzan a quemar muñecos, comienzan a cambiar llantas o comienzan a quemar la basura. Todos van a liberar CO2 que se va a la atmósfera. Es el principal gas del efecto invernadero. Entonces, al aumentar el CO2, al igual que otros gases, aumenta el efecto invernadero y el calor, todo no rebota, gran parte se absorbe en la Tierra más de la cuenta y parece un horno, ¿no? Aumenta el calor más de la cuenta. Al aumentar demasiada temperatura, viene las olas de calor, ¿no? El cambio climático. Entonces, debe haber un espejo, ¿no? Gracias al efecto invernadero, pues los gases de los rayos solares un poco se retienen, la mayor parte regresan a la atmósfera. Pero si hay muchos gases, van a retener más de la cuenta, ¿no? Esos rayos solares y la temperatura va a aumentar más de la cuenta. Entonces, el efecto invernadero es beneficioso para tener un calorcito de 15 grados, ¿no? Si no hay efecto invernadero, la Tierra sería un planeta, pues, con menos de 20 grados, menos 15 grados, 0 centígrados, ¿no? No habría pues gente que viva, ¿no? A esa temperatura. Pero como hay efecto invernadero, pues siempre va a haber calor, pero un exceso de gases, un exceso de efecto invernadero implica un exceso de calor que ya es dañino para los habitantes del planeta. ¿Qué repercusión entonces tiene el cambio climático en la salud? Cambio climático, mucho calor, responsable, ¿no? Efecto invernadero. El calentamiento mundial puede tener efectos beneficiosos, ¿no? Localizados, porque como hay calorcito, menos muertes en el invierno, ¿no? En regiones templadas, y además, pues, no hay sequías, va a haber un aumento de alimentos, ¿no es cierto? Los efectos globales para la salud del cambio climático pueden ser entonces muy negativos y al revés, hay un calentamiento más de la cuenta, ¿no? Entonces está bien acá a la derecha. Pero si el efecto invernadero se exagera, hay oleada de calor por el cambio climático. ¿Qué pasa si hay mucho calor? Si hay un exceso de calor, vayan a la Antártida y van a ver cómo los cerros llenos de nieve, los témpanos, los icebergs se van a descongelar por el exceso de calor, porque la Antártida está a menos de 0 grados. Si hay calentamiento global, cambio climático, exceso de calor, se van a deshielar y va a aumentar el nivel del mar, aumentan los ríos se salen de su cauce, originan inundaciones, originan tormentas, y el exceso de calor origina sequías, y eso significa hambruna de nutrición. Entonces, el efecto invernadero exagerado origina un cambio climático, y entonces el cambio climático significa mucho calor, inundaciones, tormentas, ¿no? Entre otros. Acá miren a la izquierda, efecto invernadero exagerado, acá a la derecha como debe ser, ¿no? Calor extremo. Entonces, efecto invernadero exagerado por exceso de esos gases, sobre todo el CO2, implica cambio climático, ola de calor,
temperaturas extremas del aire contribuyen directamente el exceso de calor, muertes por enfermedades cardiovasculares y enfermedades respiratorias. Y hemos dicho que la muerte por enfermedades infarto, accidente cerebrovascular, enfermedades respiratorias, sobre todo es más en edades avanzadas, 70, 80 años. En la ola de calor que sufrió Europa en el año 2003, por ejemplo, hace muchos años, la mortalidad fue de 70.000 muertes. Luego, junio de 2021, 400 muertes en Canadá, 80 en Estados Unidos. Europa hubo 61.000, casi 62 muertes en el 2022. España, 11.300 muertes el año pasado. Entonces, miren ustedes, miles de muertes causa el calor extremo en esos países de Europa, sobre todo parte de Estados Unidos, por culpa del efecto invernadero. Los niveles de polen y otros alergenos, también mucho polen y muchas sustancias alergénicas, son mayores cuando hay mucho calor. Entonces, exceso de calor no solamente implica enfermedad cardiovascular y respiratoria y muerte para los de edad avanzada, sino mucho calor aumenta el polen, sustancias alergénicas en la atmósfera, y eso que origina asma, problema respiratorio. Y ese asma es un problema respiratorio que afecta a unos 300 millones de personas. Entonces ya no es problemas cardiovasculares, sino asma, ¿no? Enfermedad respiratoria, ¿no? Por efecto del calor. Desastres naturales y variación de la lluvia, pluviosidad. Va a haber verificación de 2 minutos cortados que va a haber afuera. Sí, ya. El aumento del nivel del mar, a ver, efectos naturales y variación de la pluviosidad. El aumento del nivel del mar, ¿no? Y unos eventos meteorológicos cada vez más intensos destruyen los hogares, pues, ¿no? Los servicios medios, los servicios esenciales. Más de la mitad de la población mundial vive a menos de 60 kilómetros del mar. Entonces, imagínense la ola de calor, hay de hielo, ¿no? Aumenta el nivel del mar, se sale el nivel del mar, invade pues las casas que están cerca al nivel del mar. En los puertos, ¿no? Muchas personas pueden verse obligadas a desplazarse y a su vez eso tiene riesgo de efectos en la salud, porque ya uno deja su casa, deja su hogar y hay trastornos mentales y hasta enfermedades transmisibles, ¿no? Mucha lluvia y el agua se sale, ¿no? Hacia donde están las casas. Entonces, el cambio climático es un SOS, ¿no? El cambio climático, problema del efecto invernadero, el exceso de calor, va a originar que se deshiele la montaña del Himalaya, ¿no? Aumente el nivel del mar, ¿no? Y el mar, pues, se sale, ¿no? Fuera de su nivel, ¿no? Imagínense, aumentan la lluvia, las tormentas, ¿no? Miren ustedes aquí el agua, ¿no? Uno tiene que requerir ya, ¿no? Y acá están estancadas. La creciente variabilidad de las precipitaciones afectará el suministro de agua, el agua dulce, y la escasez de agua que origina cuando falta agua. Hay peligro de la higiene, por lo tanto no hay agua y ahí implica más enfermedades diarreicas. Se dice que hay más de 760.000 muertes menores de 5 años. En los casos extremos, no hay agua, hay sequía y hay hambruna. Se estima que a finales del siglo XXI es probable que el cambio climático haya aumentado la frecuencia y la intensidad de las sequías a nivel regional y mundial. Entonces, la sequía, como le dije, los problemas del cambio climático no solamente son las inundaciones, las tormentas, el hielo del mar, sino que también son las sequías. Y si no hay sequía, no hay cosecha y hay hambruna, ¿no? Falta de alimento. Y eso implica anemia, desnutrición. También aumentan las inundaciones,
aumenta la frecuencia e intensidad de la lluvia por el cambio climático, por el problema del efecto invernadero. El aumento del calor, de la temperatura y la variabilidad de la lluvia reducen la producción de alimentos. Muchos alimentos básicos en regiones más pobres no va a haber. Entonces, si no hay alimentos, la gente no tiene cómo nutrirse, comienza la malnutrición, comienza la desnutrición, que causa más de 3 millones de defunciones cada año. Entonces, vean ustedes cómo el cambio climático origina una serie de problemas en la salud. Distribución de las infecciones. Las condiciones climáticas tienen influencia en enfermedades transmitidas por el agua, insectos, caracoles, animales de sangre fría. Probablemente los cambios del clima prolongan estaciones de transmisión de enfermedades transmitidas por vectores. Hay inundaciones, estancamiento de agua, hay calor, los mosquitos se reproducen, les gustan poner los huevos en el agua estancada, incluso en el agua limpia, y entonces empieza la malaria, empieza la fiebre amarilla, empieza el dengue, enfermedades transmitidas por vectores. Distribución de las infecciones. El paludismo depende mucho del clima. Transmitida por el mosquito Anófeles, el paludismo mata 600.000 personas cada año, sobre todo en el África, que está pues el Plasmodium falciparum, que es resistente a la cloroquina, ¿no? Los antipalúdicos. Los mosquitos del género Aedes, vector del dengue, son también muy sensibles al clima. Se ha demostrado que cuando hay mucho calor, la reproducción del mosquito se acelera, por eso que en el verano aumenta los casos de dengue en el Perú, por ejemplo, ¿no? Igual que otros países que aumente, digamos, el calor. Los estudios al respecto llevan a pensar que es probable que el cambio climático continúe aumentando el riesgo de transmisión del dengue. Por eso que el dengue lo vemos más enero, febrero, marzo, abril, ¿no? Medición de los efectos en la salud. La medición de los efectos sanitarios del cambio climático solo puede hacerse de forma aproximada. No obstante, en una evaluación llevada a cabo por la OMS, que tiene en cuenta repercusiones sanitarias y que asume un crecimiento económico y progreso sanitario continuado, han concluido que el cambio climático va a causar cada año 250.000 muertes adicionales entre el 2030 y el 2050. Pero aparte de ese 250.000 de personas que van a morir en esas décadas, 38.000 personas ancianas debido al calor. Y hemos dicho que el calor aumenta enfermedades cardiovasculares, sobre todo adultos mayores. 48.000 por diarreas, 60.000 por paludismo y 95.000 por desnutrición infantil. Sumen los miles. Eso va a originar el cambio climático, ¿no? El exceso de calor sobre la mortalidad. ¿Quiénes están en riesgo? Todas las poblaciones se verán afectadas por el cambio climático, todas, pero son poblaciones más vulnerables una que otra. Los habitantes de pequeños estados, de pequeños países, de regiones costeras, megalápolis, regiones montañosas y regiones polares que se van a derretir sus témpanos, son más vulnerables, ¿no? La costa, pues, porque está el mar, ¿no? Miren, tremenda inundación. Los niños, en particular de los países pobres, su desarrollo, en vías de desarrollo, para no decir subdesarrollado. Dice que el aparatito se lo lleva y pasó mañana a la tarde. Ojalá que no tengamos aquí, bueno. Entonces, esa población es más vulnerable a los riesgos sanitarios y resultantes. Eso es identificado. Son los que están más expuestos a las consecuencias sanitarias. Se prevé asimismo que los efectos en la salud serán más graves en las personas mayores y las personas con diversos achaques o dolencias preexistentes. Las zonas con infraestructuras sanitarias deficientes, la mayoría en países en desarrollo, son los que tendrán más dificultades para prepararse y responder si no reciben asistencia. Entonces, no se olviden que los niños, los extremos de la vida y los adultos mayores son los que van a sufrir más con el efecto climático.
respuesta de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué está haciendo? Hay muchas políticas y opciones individuales que pueden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y reportar importantes beneficios colaterales para la salud. Por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? Fomentar el uso seguro del transporte público y formas de desplazamiento activas. Si hemos dicho que el gas que causa el efecto invernadero de varios, metano, ozono, CO2, es el CO2, pues, ¿cómo hacemos para que exista menos CO2? Pues desplazarnos a pie o en bicicleta como alternativa a los vehículos privados, ¿no? Porque con eso reducimos el CO2 y la carga que supone la contaminación del aire en la vivienda y la contaminación atmosférica, que cada año provocan 4 millones, contaminación en la vivienda, y 3 millones, 7 millones de defunciones cuando hay contaminación, ¿no es cierto?, atmosférica. Miren cuántos millones de muertes se evitarían. Si es que reducimos, ¿no?, el uso de los carros ahorita, que es de gasolina, los carros digamos, de petróleo, y utilizamos más vehículos eléctricos, utilizamos más la bicicleta, ¿no? Como en Europa, por ejemplo, en muchos lugares de Europa. Efectos sanitarios del cambio climático según la OMS, resumiendo. ¿Cuáles son los efectos del cambio climático en la salud? El sector agrícola es sensible cuando varía el clima. Y va a haber sequías y va a haber inundaciones. Y cuando la sequía y las inundaciones afectan al sector agrícola, no va a haber alimentos, y entonces, ¿qué va a pasar? Aumenta la malnutrición. Entonces, le estoy diciendo, ¿no?, que cuál es el impacto del cambio climático en la salud. Debido a que hay sequías, inundaciones, va a haber malnutrición, porque se afecta el sector agrícola. Las tormentas e inundaciones implican más mortalidad por traumatismo. Además, las inundaciones pueden originar en algunos países del vibrio cólera, ¿no?, una diarrea severa con hipovolemia. Malnutrición, cólera, traumatismo, malnutrición por sequía, inundaciones, cólera por tormenta, inundaciones. La escasez de agua, que es importante para la higiene, como el exceso de agua por precipitaciones más frecuentes y torrenciales, aumenta la carga de enfermedades diarreicas. Las olas de calor van a aumentar enfermedades cardiovasculares. Cardiovasculares significa infarto cardíaco, accidentes cerebrovasculares. También enfermedades respiratorias, porque la ola de calor aumenta, pues, el polen, sustancias alergénicas, ¿no?, que son respiradas. La variación de la temperatura y la pluviosidad, las lluvias, lluvia más aumento del calor, alteran la distribución de los insectos vectores, y eso implica más reproducción, pone más huevos, se reproduce más rápido, malaria y dengue. Efectos sanitarios, le estoy diciendo cuál es el efecto y a qué se debe. En el 2015, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó un nuevo plan de trabajo para el cambio climático. ¿Cuáles son esos aspectos? A ver, ya acá hemos dicho los problemas. La OMS me está diciendo bastante problemas. Consejo, pues, de la OMS. Alianzas, concienciación, ciencia y apoyo a la respuesta en salud pública. Alianzas, coordinarse con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y velar porque la salud esté representada adecuadamente en la agenda sobre el cambio climático. La OMS, la ONU, deben hacer reuniones entre los países de los diferentes continentes, Asia, África, Oceanía, América, y que esté en la agenda la política del medio ambiente. Alianzas, concienciación, proporcionar información, pero también hay que difundir la información sobre la amenaza que es el cambio climático para la salud humana. Ya hemos dicho acá todas las amenazas para la salud humana por culpa del cambio climático. Hay que crear conciencia, difundir la información y oportunidades de fomentar la salud reduciendo el CO2. Y una manera de reducir el CO2 es fiscalizar a las industrias, ¿no es cierto?, que están, pues, emitiendo a cada rato CO2, ¿no?, todo el día, parte de la noche, tratando de controlar revisiones técnicas, tratando de que mejore, digamos, el uso de las caminatas, el uso de la bicicleta, ¿no es cierto? Ciencias y datos probatorios. Coordinar las revisiones de la evidencia científica existente, ciencia y datos probatorios,
¿Cuál es la evidencia científica que existe sobre la relación del cambio climático y la salud? Y elaborar una agenda de investigación mundial. Ya está demostrado que el cambio climático, pues, repercute en la salud. Apoyo a la puesta en práctica de la respuesta de salud pública al cambio climático. ¿Cuál es la respuesta de salud pública al cambio climático? Tenemos que ayudar a los países a crear capacidad para reducir la vulnerabilidad de la salud al cambio climático y fomentar la salud reduciendo las emisiones de carbono, ¿no es cierto? Ojalá pues que en el futuro todos sean carros eléctricos ya, ¿no? Ya no carros con gas, carro digamos, de petróleo o de gasolina. Y la última, Firmina, para terminar el curso 2023. Cambio climáticos y efectos e impactos en la salud. Miren ustedes un resumen de lo que hemos hablado. El cambio climático tiene un efecto directo, un efecto indirecto y un efecto en la dinámica social. ¿Cuáles son los efectos directos del cambio climático en la salud? La ola de calor. Y hemos dicho, debido a un exceso de CO2, aumenta el efecto invernadero y aumenta el calor en la Tierra. Esas olas de calor, pues, es un efecto directo. La gente se muere por el exceso de calor, por enfermedades respiratorias y enfermedades cardiovasculares. Pero también originan tormentas, origina sequía por la ola de calor y origina inundaciones porque la ola de calor deshiela la Antártida y se aumenta el nivel del mar y las tormentas originan más lluvias e inundaciones. Ola de calor, tormenta, sequía y inundaciones como ejemplo. Ese es directo. ¿Cuál es el efecto indirecto en el cambio climático? Se altera la calidad de agua, se contamina el aire, no solamente prácticamente se altera la calidad del agua, sino se contamina el aire, cambio del uso del suelo y cambios ecológicos del ambiente. Y se altera la dinámica social porque no respeta la edad y el género en los efectos del cambio climático, se va a alterar su estado de salud cardiovascular, respiratoria, tubo digestivo como diarreas, infecciones, aumenta más la pobreza a nivel socioeconómico, el capital social también se altera de la gente, se altera la infraestructura pública porque las tormentas, las inundaciones, ¿no es cierto?, pueden destruir algunas instalaciones y hay movilidad y estado de conflicto. Si nosotros vemos el impacto directo, indirecto y la dinámica social, resumiendo el impacto de salud, cambio climático, enfermedades mentales, la gente pierde su trabajo, pierde sus casas, hay enfermedades de angustia, depresión, no hay sequías, no hay alimentaciones de nutrición, hay alergia por el polen debido al exceso de calor, se ha relacionado enfermedades cardiovasculares con olas de calor, va a haber más infecciones porque al no alimentarse altera la inmunidad, va a haber lesiones porque uno se puede obviamente golpear, ¿no?, por las tormentas, las inundaciones, aumenta el polen y aumenta la enfermedad respiratoria y hay envenenamiento porque se altera la calidad del agua, ¿no es cierto? Agua insegura. Entonces, ese es el impacto en la salud, en resumen, del cambio climático.